solo a 2021. Atención, el ejército de Israel está informando que en los bombardeos de esta mañana en la Franja de Gaza pudo haber muerto, se llama Yahya Sinwar, que es el máximo líder de Hamas. Es una noticia internacional sobre los bombardeos de esta mañana, que entre otras cosas le dieron también a una escuela allí en la Franja de Gaza. Hay por lo menos 10 muertos y este sería, por supuesto, el objetivo militar. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, es un comunicado muy corto que ha publicado el ejército de Israel hace pocos minutos y lo que está diciendo, te lo leo textual, dice: informe inicial, durante las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel en la Franja de Gaza, 3 terroristas fueron eliminados. Las Fuerzas de Defensa de Israel están comprobando la posibilidad de que uno de los terroristas fuera Yahya Sinwar. En este momento no se puede confirmar la identidad de los terroristas. Dice que próximamente van a dar más detalles, por lo que estarían en este momento haciendo los análisis genéticos para poder determinar si este hombre, estamos hablando del máximo jefe de Hamas en la Franja de Gaza, el hombre que además en el aparato, en el buró político de Hamas, fue el que reemplazó a Ismael Haniyeh, el hombre que Israel mató allí en Teherán y que ha desatado todo ese conflicto con Irán. Yahya Sinwar es el que pensó, el que organizó, el que diseñó el ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel. Es el máximo líder militar y político de Hamas. Lo que ha ocurrido esta mañana es que Israel ha bombardeado la escuela Abu Hussein en Jabalilla, que es un campo de refugiados que está en el norte de la Franja de Gaza. Ahí el total de muertos, o los que se han contado hasta ahora, son 19 personas, varios de ellos niños. Y lo que dice el ejército de Israel es que ahí se estaba produciendo una reunión entre militantes de Hamas y de la Yihad Islámica y que habrían encontrado ahí armas en esa escuela. Es una escuela que estaba actuando, como te digo, como refugio de las personas desplazadas, y lo que dice ahora el ejército de Israel es que hay la posibilidad de que ahí estuviera Yahya Sinwar. Yahya Sinwar, Néstor, es un hombre con muchísima historia en Gaza y en Israel. Este hombre tenía 62 años y él a los 22 años ya había sido condenado a 4 cadenas perpetuas en las cárceles de Israel. Él estuvo preso muchísimos años en la cárcel de Israel, en Israel. Ahí incluso aprendió a hablar hebreo y también aprendió a entender cómo funcionaba la mentalidad israelí, pero fue liberado en una transacción autorizada por Benjamín Netanyahu, en la que liberaron a 1026 presos de Hamas, solamente para liberar a un soldado israelí que llevaba 5 años secuestrado. Entonces fue el propio Benjamín Netanyahu el que lo puso en libertad y le permitió a Hamas esa reorganización y esa capacidad de diseñar todo ese sistema de túneles en que funciona Hamas en la Franja de Gaza, y permitió y planificó el ataque del 7 de octubre. Por lo tanto, si esto se llega a confirmar, Néstor, podría ser el máximo éxito del ejército de Israel en esta guerra que tiene allí en la Franja de Gaza. Como te digo, 19 muertos en ese ataque. 19 muertos y el jefe de Hamas, que es lo importante. Silvia, gracias. Coincide este golpe militar no confirmado con la presión que ejerce esta mañana Estados Unidos, primera vez en un año de guerra, sobre Israel, para que pueda entrar ayuda humanitaria a esa Franja de Gaza, que es la otra cara de la moneda. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, y bueno, la gran pregunta es si 40.000 muertos después y si en efecto lograron dar de baja al líder de Hamas, y si Israel va a poner fin a su campaña militar en la Franja de Gaza, que es precisamente lo que busca Estados Unidos, porque es una crisis humanitaria lo que se vive en Gaza. Ya veíamos la carta de los secretarios de Estado y de Defensa de hace unos días, dándole un periodo de 30 días al gobierno de Netanyahu para que mejorara la situación humanitaria en la Franja de Gaza, si es que no quiere sufrir las consecuencias de posibles sanciones de acuerdo a la ley estadounidense, o de afectaciones más bien sobre destinación de recursos. Esto debido a que, además de la brutal respuesta de Israel por la que han muerto más de 40.000 personas en Gaza, las órdenes de evacuación han afectado a 1.7 millones de personas que de paso han sido obligadas a concentrarse en un pequeño espacio de tierra en las costas de Gaza. Eso lo dicen tanto el secretario de Estado Lloyd Austin como el secretario de Defensa Lloyd Austin, como el secretario de Estado Anthony Blinken. Además,
Además de esto, el ingreso de ayuda humanitaria ha caído de manera estrepitosa y se necesitan restablecer esos flujos. No solamente fue un llamado por parte de los secretarios de Defensa y de Estado, sino ayer la representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, reiteró las advertencias hacia el gobierno de Netanyahu. Food and supplies must be surged into Gaza immediately, and there must be humanitarian pauses across Gaza to allow for vaccinations and the delivery and distribution of humanitarian aid. A quote-unquote policy of starvation in northern Gaza would be horrific and unacceptable. La comida y suministros deben ser o se debe permitir su ingreso en Gaza de manera inmediata y debe haber pausas humanitarias alrededor de Gaza para permitir vacunaciones y distribución de ayuda humanitaria. Una, abro comillas, dice Thomas Greenfield, política de hambruna en el norte de Gaza sería horrífica y tendría implicaciones bajo la ley internacional. Sería inaceptable y también tendría implicaciones bajo la ley de Estados Unidos, decía la embajadora de los Estados Unidos ante Naciones Unidas. Al mismo tiempo, la administración Biden ha venido adelantando operaciones en contra de milicias proiraníes que representan una amenaza para Israel. En las últimas horas bombardearon varios blancos en Yemen de milicias hutíes, utilizaron bombarderos B-2 en contra de 5 centros de almacenamiento de armas, Néstor.